Advertí a mi adinerado padre de que su nueva esposa tenía antecedentes de estafar a la gente. Me llamó celoso y les entregó su fortuna. Ahora ha aparecido sin hogar en mi puerta. Soy un chico de 34 años que creció toda su vida sin un padre. Mis padres se separaron cuando era muy joven. Mi mamá venía de una familia de clase trabajadora mientras que papá era adinerado. Inicialmente tuvieron un matrimonio feliz, pero la familia de papá no aprobaba que se casara con mamá, porque pensaban que ella no era lo suficientemente buena para él. Hicieron la vida de ella bastante difícil. Cuando entré en escena parecía que los parientes de mi papá dirigieron su negatividad hacia mí, llevando a mi mamá a un punto de quiebre. Ella y mi papá discutieron al respecto, pero él lo ignoró pensando que ella estaba exagerando. A medida que las cosas empeoraron, mi mamá se cansó y solicitó el divorcio. Era demasiado joven para entenderlo todo, pero lo único que recuerdo es que pasé de vivir en una mansión con personal que nos esperaba a un apartamento mucho más pequeño en las afueras con solo mi mamá y yo. Mis abuelos del lado de mi mamá fueron verdaderos salvavidas. Mi abuela cuidó de mí mientras mi mamá buscaba trabajo y mi abuelo mantuvo un ojo cercano en mí, llevándome y trayéndome de la escuela, hasta que pude hacerlo solo a pesar de que papá proporcionaba manutención infantil mensual. Nunca tuvo interés en ser un padre. En nuestros días programados juntos a menudo se echaba atrás en el último minuto, dejándome esperando. Gradualmente dejó de esforzarse por visitarme en absoluto. Todavía recuerdo mis cumpleaños, esperando ansiosamente a que mi papá se uniera a celebración, pero o bien llegaba tarde y borracho o no llegaba en absoluto. Cuando crecí y tuve mi propio teléfono, solía llamar a mi papá todo el tiempo, pero rara vez contestaba mis llamadas. Mi madre, quizás viendo que mi papá no estaba siendo responsable, siempre trató de estar allí para mí. Curiosamente, eso solía frustrarme aún más. Supongo que como adolescente siempre culpé injustamente a mi mamá por el hecho de que mi papá no quisiera estar cerca. Un día, cuando tenía 16 años, tuve una gran pelea con mi madre y me escapé de casa. Llamé a mi papá esperando que pudiera recogerme. No lo hizo, así que decidí presentarme en su puerta. Ya que conocía su dirección, seguí llamando al timbre varias veces hasta que mi padre abrió la puerta y se sorprendió al verme. Sonreí y le pregunté si podía entrar, y fue entonces cuando noté a una mujer parada detrás de él. Parecía estar usando la camisa de mi padre, lo cual me pareció extraño al principio, hasta que mi papá, en lugar de darme la bienvenida, salió de la casa para hablar conmigo. Me preguntó si todo estaba bien, y le dije que había peleado con mi madre, así que necesitaba pasar algún tiempo en su casa hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, él dijo que no estaba preparado para cuidar de un adolescente. Lo miré fijamente, tratando de entender lo que quería decir con eso. Le recordé que él era mi padre. Me miró tímidamente y me dijo que era solo mala suerte, ya que estaba entreteniendo a su amiga. Empezó a decirme que debería volver a casa con mi madre. Cuando mi papá dijo eso frente a mí, dolió. Fue como si mis gafas de color de rosa se rompieran y viera las cosas como eran. Al llegar a casa llorándose, lo conté a mi mamá y ella me abrazó, tratando de consolarme. A ella ni siquiera le importaba la pelea, lo cual me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo. Después de eso dejé de comunicarme con mi papá. Solo enviaba mensajes en días festivos o en mi cumpleaños, y aún así era solo una frase. Dejé de invitarlo a salir o invitarlo a eventos escolares. La distancia solo creció a partir de ahí. Me prometí a mí mismo que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeño. Nuevamente quería construir una vida para mí mismo, confiando en mi resistencia e independencia. Me gradué de
la escuela secundaria y fui a la universidad con becas completas durante la universidad. De la nada mi padre me llamó un día. Habían pasado años desde que habíamos hablado y aunque dudé, respondí a regañadientes a su llamada, pensando que podría ser una emergencia. Por el tono de su voz parecía estar ebrio. Anunció felizmente que se iba a casar el próximo mes. Permanecía atónito, mientras continuaba diciendo que quería que conociera al amor de su vida como él lo llamaba y a sus hijos que iban a ser mis hermanastros. Escuchar esto fue como un pinchazo en el pecho, aunque en este punto sabía que mi papá no me amaba. Siempre lo atribuí al hecho de que no le gustaban los niños, pero escucharlo hablar de los hijos de su nueva esposa me hizo preguntarme si simplemente no me amaba a mí. Específicamente continuó hablando maravillas sobre los hijastros y cómo no podía esperar a que los conociera. Declan educadamente diciendo que estaba muy feliz por su matrimonio, pero que no quería estar involucrado con su nueva familia. Inmediatamente comenzó a suplicarme deseando que fuera parte de su ceremonia de bodas. No pensé que esto fuera una buena idea en absoluto e hice lo posible por evitarlo, pero él parecía decidido. Cuando hablé con mi madre sobre su matrimonio, ella estaba tan sorprendida como yo. No esperaba que él me llamara después de tantos años sin hablarnos. Me recordó que ahora era adulto, por lo que era libre de tomar mis propias decisiones sobre si quería reconectar con él o no. Después de días de contemplación acepté a regañadientes, esperando que esto pudiera señalar un nuevo comienzo para nosotros y que lo hubiera cambiado genuinamente. Mi padre me invitó a cenar para que pudiera conocer a su nueva familia antes de que se casaran. La cena fue una pesadilla absoluta, por decirlo menos. Su prometida Kayla me odiaba absolutamente. En todos los sentidos. Sus hijastros Brandon y Eula no estaban interesados en mí y se negaron a hablar. La cena fue incómoda, mostrando claramente que no querían que estuviera allí. Mi padre permaneció completamente ajeno a ese hecho y siguió divagando sobre lo orgulloso que estaba de ser padre de 3 hijos ahora y cómo no podía esperar a que todos nos uniéramos como familia. Me molestaba escuchar cómo quería ser parte de una familia cuando no pudo ser un hombre de familia para mí y mi madre. Pretendía ser un padre para sus hijastros después de años de no ser uno. Para mí decidí dejarlo pasar. Mantuve la boca cerrada, queriendo darle el beneficio de la duda de que realmente había cambiado. Mientras comíamos sacó el tema de su testamento y me dijo que había tenido que cambiar la propiedad de sus negocios neos porque ahora iba a casarse. Asentí sin mucho interés en la conversación. Luego soltó la bomba. Me invitó esa noche para revelarme que estaba transfiriendo toda su fortuna y negocios a sus hijastros Brandon y Eula. Dejé de comer mirándolo sorprendido. Dijo que no quería que me sorprendiera más tarde, así que me estaba dando un aviso. Respiré profundamente preguntándole por qué me lo estaba diciendo ahora, dado que nunca pedí nada de su dinero o negocios. Explicó que fue por insistencia de Kayla para que no molestara a sus hijos. Más tarde continuó diciendo que yo ya tenía un trabajo y no pensaba que necesitara ayuda financiera, mientras que Brandon y Kaya, al estar desempleados, necesitaban aprender los entresijos de su negocio para tener éxito financiero. Pensaba que esto les permitiría tener éxito financiero en la vida. Me quedé allí procesando la bomba que acababa de soltar, tratando de mantenerla compostura. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. Él explicó con calma que era una decisión práctica para el futuro financiero de su nueva familia. No pude contener mi frustración y decepción. Le recordé los años en los que no estuvo allí para mí emocional ni financieramente y ahora le estaba dando todo a sus hijastros. Se sintió como una
Bofetada en la cara mi padre parecía sorprendido por mi irritación y preguntó si regalar su fortuna a sus hijastros era la causa. Lo miré directamente a los ojos y aclaré que no me importaba que me diera su dinero, lo que quería era que fuera un buen padre para mí. Continué expresando que mi enojo provenía de que estaba priorizando a sus hijastros sobre su propia carne y sangre. En respuesta, mi padre intentó justificar sus acciones, diciendo que no debería estar celoso e insistiendo en que trataba a todos de la misma manera, pero la verdad era que sus palabras solo profundizaron la herida, enfatizando la marcada diferencia en cómo trataba a su hijo biológico y a sus hijastros. A pesar de mi enojo decidí no armar un escándalo en la mesa. Terminé mi comida en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Estaba claro que nunca fui una prioridad en la vida de mi padre y me quedé lidiando con la dileis de que sus promesas de cambio no eran más que palabras vacías. Después de la cena le agradecí por la cena y me despedí de Kayla y sus hijos. Salí del restaurante y al llegar a mi residencia, lo bloqueé inmediatamente a él y a toda su nueva familia. Estaba decidido a no tener nada más que ver con ellos. Después de esa cena dejé de pensar en mi padre y no quería tener nada que ver con él. Justo unos días después recibí una solicitud de amistad en Facebook de un chico llamado Michael. Sin pensarlo mucho, la acepté. Luego Michael me envió un mensaje con una foto preguntándome si conocía a estas personas. Fruncí el ceño mientras descargaba la imagen y veía que era una foto de mi papá con su nueva familia. Confundido pregunté de dónde la había sacado y por qué me la estaba enviando. Michael continuó diciendo que revisó el perfil de mi papá y encontró fotos antiguas mías con él. Al notar nuestras características similares, asumió que yo era su hijo. Explicó que conocía a Brandon Yula desde la escuela y quería discutir algo crucial con mi papá. Como mi papá no nunca respondió, decidió comunicarse conmigo. Intrigado, pregunté cuál era el asunto importante y ahí soltó una bomba. Reveló que tanto Brandon como Ula tenían antecedentes de estafar a la gente al crecer en el mismo vecindario. Brandon era conocido por sus problemas de juego y había acumulado una deuda significativa que no podía pagar. Mientras tanto, Kayla tenía la costumbre de robar cosméticos y vestidos de tiendas locales. Su reputación por robo y juego era conocida, así que cuando un día Kayla desapareció de repente con sus hijos, dejó a todos en su vecindario sorprendidos. Michael quería advertirnos sobre ellos en caso de que también fuéramos estafados. Pedí pruebas y me envió capturas de pantalla de mensajes en grupo donde la gente discutía que Brandon les debía dinero también. Compartió fotos de fichas policiales de Brandon de un arresto anterior indicando un historial problemático en cuanto a Ula. Como Michael trabajaba como seguridad en un centro comercial, tenía evidencia en vídeo de ella robando ropa de las tiendas. El gerente del centro comercial, que ya la había puesto en una lista negra, no se oponía a que el vídeo se volviera viral para advertir a los demás. Esto me preocupó mucho porque, a pesar de no querer una relación con mi padre, aún no quería que le hicieran daño. Además, acababa de entregarles toda su fortuna pensando que disfrutaría de una buena jubilación si estos chicos eran realmente estafadores, como advirtió Michael. Su riqueza podría desaparecer en poco tiempo. Le conté a mi madre sobre esto y busqué su consejo. Ella estaba tan sorprendida como yo. Estuvimos de acuerdo y ella tomó la iniciativa de hablar con él, transmitiéndole lo que Michael me había compartido. Como era de esperar, a mi papá no le sentó bien y comenzó a discutir con mi madre. A pesar de contarle toda la historia, se negó a creernos, sugiriendo que yo podría estar inventando la historia para ponerle las manos encima a su fortuna. Incluso cuando mi mamá intentó mostrarle las pruebas que Michael me envió, la rechazó.
insistiendo en que Brandon y Kyla no podían estar involucrados en esas cosas. Mi madre es una mujer directa y lo cortó. De inmediato le recordó que ya habíamos hecho nuestra parte al darle un aviso y ahora dependía del decidir qué hacer. Mi papá continuó negando cualquier participación de sus queridos hijastros en estafas. Incluso me envió un correo electrónico porque no podía comunicarse conmigo por llamada y mensaje al haberlo bloqueado, diciendo que esta vez me había pasado de la raya y que no podía creer que intentara sabotear su relación con sus hijastros. Estaba más que enojado y decidí dejarlo así. Sabía que su karma le estaba alcanzando. Había dejado toda su fortuna a sus hijastros, que tenían ante excedentes de estafa. Incluso después de advertirle, me culpó en lugar de investigar en su pasado. Así que había hecho mi parte y ya no había nada que pudiera hacer. Esta fue la última vez que supe de mi padre. Tanto mi madre como yo lo cortamos permanentemente. Pasaron años después de ese incidente. Mi madre eventualmente se casó con un hombre maravilloso llamado Luke. Es un compañero fantástico para ella y disfruto pasar tiempo con él. Me gradué de la universidad y actualmente trabajo en una gran empresa. A lo largo de los años mi madre y yo hemos escuchado de amigos en común que mi papá no ha estado bien. Como era de esperar, sus recién encontrados hijos estaban agotando lentamente su riqueza y los negocios acumulaban mucha deuda. Nunca interferimos ni nos molestamos en verificar cómo estaba. Me mudé a mi propio apartamento y disfruté de mi libertad e independencia como adulto. Un día sonó el timbre. Al abrirme, sorprendió ver a mi padre parado allí. Una sombra de lo que alguna vez fue. No podía creer lo diferente que se veía ahí. Le pregunté si todo estaba bien. Le pregunté qué hacía aquí. Explicó que estaba en apuros y no tenía a dónde ir. Había ido al lugar de mi madre, pero nadie respondió. Le informé que mi madre estaba de vacaciones con su esposo. Luego me dijo que tuvo que comunicarse con nuestros amigos en común para preguntar por mi dirección y poder venir a verme. En lugar de eso, me preguntó si podía entrar. Por un momento, dividido entre la compasión y años de resentimiento, lo dejé entrar con la condición de que tenía 10 minutos para explicarse antes de pedirle que se fuera. La tensión pesaba en el aire mientras le hacía señas para que tomara asiento, reprimiendo la tormenta de emociones que bullía dentro de mí. Confesó nerviosamente que había perdido toda su fortuna debido a Ula y Brandon. Ni siquiera me inmuta noticia porque sabía que esto iba a suceder algún día y lo había advertido hace años. Continuó explicando que habían sumido el negocio en una deuda sustancial, incapaces de pagar sus préstamos. Como consecuencia, el banco se apoderó de la casa familiar. Para el pago ahora se encontraban sin hogar, viviendo en un motel. Cuando intentó hablar sobre las acciones de sus hijos, ella se enfureció y amenazó con el divorcio. Le dijo que sus hijos solo estaban tratando de hacer lo que sentían que estaba bien y que no debería criticarlos por ello. Lo escuchaba en silencio, pero en este punto no pude evitar interrumpir. Le pregunté por qué estaba tan sorprendido con lo que habían hecho cuando yo le había advertido sobre esto. Exactamente, explicó que en ese momento no quería creerme, pensando que yo simplemente estaba celoso de que él los favoreciera. Genuinamente creía que eran buenos chicos para M. Sorpresa. Luego empezó a culparme, diciendo que debería haber tratado de convencerlo mejor y tal vez este lío podría haberse evitado. Decidí que quería enseñarle una lección por nunca asumir la responsabilidad de sus propios errores estúpidos. Determinado, encendí la televisión y conecté mi teléfono por Bluetooth. Quería que presenciara todas las pruebas que Michael me había enviado años atrás sobre Brandon y Ula. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par al presenciar
Una cascada de evidencia, capturas de pantalla, fichas policiales y un vídeo que capturaba el robo de Ula en el centro comercial. Las consecuencias de su decisión de confiar en estos engendros se estaban desarrollando ante él. El dolor, la traición y la devastación llenaron la habitación, resonando las emociones a las que él me había sometido. Sin saberlo, hace años era un ajuste de cuentas visual, un amargo reflejo de las elecciones que había hecho mi padre. Se sentó en un silencio atónito, confrontado por las consecuencias de sus acciones. La habitación llevaba el peso no dicho de verdades y aproveché el momento para dictar mi propio veredicto. Esto es solo el comienzo, declaré con mi voz firme y resuelta. Perdiste todo porque te negaste a creerme a mí y a mi madre cuando te dijimos la verdad sobre ellos. Tu legado se fue por completo y ahora debes enfrentar la realidad de tu decisión. Expresé como toda mi vida había aferrado la creencia de que era una buena persona, solo para decepcionarme consistentemente en cada giro, y ahora me alegra que esté recibiendo su karma. Empezó a protestar, sugiriendo que podría haber llevado las pruebas a la policía, afirmando que podría haberlo ayudado a descubrir la verdad sobre ellos. Le grité de vuelta, dejando claro que no era mi responsabilidad denunciarlos. Le recordé que mi madre había intentado mostrarle pruebas, pero él se había negado obstinadamente. Que más esperaba que hiciéramos? Firmemente afirmé que él no tenía a nadie más a quien culpar que a sí mismo por perder toda su fortuna. Debería haber sabido mejor. Con eso lo dirigí hacia la puerta, pidiéndole con firmeza que abandonara mi apartamento. Aturdido salió en silencio. La venganza no se trataba de rebajarse a su nivel, se trataba de exponer la magnitud de su error de juicio y de asegurarse de que las consecuencias de su confianza mal colocada resonará en él. Silencio inquietante de su conciencia. Aunque me siento bien con mi decisión de finalmente mostrarle la verdad sobre sus hijastros, no puedo dejar de recordarla traición en su rostro cuando finalmente se dio cuenta de quiénes eran. Aún así, lamento no haber convencido lo suficiente a mi papá cuando entregó toda su fortuna a sus hijastros, quienes tenían antecedentes de estafar a la gente. Actualización 1. Estoy abrumado con las reacciones de todos a mi publicación que hice hace solo unas horas y ya tengo cientos de comentarios. La mayoría de ustedes parecen estar de acuerdo en que hice todo lo posible para ayudar a mi papá a evitar este infortunio. Para aquellos que creen que podría haberlo hecho mejor, solo quiero aclarar que mi madre tuvo una conversación muy seria con él al respecto, esperando que viera la verdad. Pero mi papá se negó a creernos. No quise comunicarme con él en ese momento porque estaba demasiado herido y quería proteger mi salud mental. Fue él quien tomó esta decisión sin consultar a nadie más. Tampoco hizo una verificación de antecedentes sobre Kila y los hijos. Con una simple verificación de antecedentes podría haber evitado todo esto. No sé si estaré alguna vez listo para tener una relación con mi padre, o al menos en este momento, porque me ha hecho pasar por mucho en el pasado. Sin embargo, seguiré la terapia como me aconsejaron todos para poder trabajar en mis problemas. Actualización 2. Oye, algo interesante ha sucedido, así que tuve que actualizar mi historia. Han pasado algunas semanas desde el incidente con mi papá, pero inesperadamente anoche recibí una llamada muy ebria de él en plena madrugada. Sus palabras estaban entrecortadas y apenas podía hablar. Preocupado le pregunté si algo había pasado, pero la llamada se desconectó abruptamente, pensando en su seguridad. Intenté comunicarme con él varias veces. Devolviendo la llamada, finalmente un hombre respondió y se identificó como él. Camarero me informó que mi papá no estaba en condiciones de caminar y me
Pidió que fuera a recogerlo después de recibir la ubicación del bar. Conduje de inmediato hasta allí. Al llegar encontré a mi papá completamente borracho, expresando repetidamente arrepentimientos sin sentido sobre sus acciones con mi madre y enfatizando que la única persona en la que podía confiar era yo. Ignorando sus comentarios, lo ayudé a subir al coche, incierto sobre si debería llevarlo en ese estado a ver a Kayla al motel. Le pregunté si quería descansar en mi departamento. Mi papá respondió que no podía volver con ella. Le pregunté qué quería decir con eso y luego me contó que Kayla lo había dejado. Quería juntarle más, pero me di cuenta de que no estaba en condiciones de proporcionar mucha información, así que lo llevé de vuelta a mi casa. Mientras escribo esto, mi papá está roncando en la habitación de al lado y estoy esperando a que despierte para preguntarle sobre lo que ocurrió anoche. Fue bastante inusual que mi papá viviera tan excesivamente. Ayer informé a mi madre que regresó de sus vacaciones y está en camino a mi departamento. Quiere estar presente cuando lo enfrentemos sobre lo que sucedió anoche. Actualización 3. Básicamente después de que mi padre despertó de su sueño, mi madre y yo lo enfrentamos a la verdad. Parecía reacio abrirse, así que le pedí firmemente que no me volviera a llamar en medio de la noche perturbando mi sueño. Se disculpó, explicando que la razón por la que vacilaba en contarnos algo era porque sentía vergüenza. Luego reveló que Kayla lo había dejado después de que él vio todas las pruebas que le mostré en mi televisor. Se enfrentó a Kayla, quien se negó a aceptar los errores de sus hijos y argumentó que yo estaba inventando todo cuando mi padre amenazó con involucrar a la policía. Finalmente confesó. Kayla reveló cómo sus hijos siempre habían sido estafadores. Había intentado reformarlos, pero se aferraban obstinadamente a sus modos. Se habían mudado de su ciudad a esta gran ciudad en un intento de comenzar una nueva vida donde nadie los conociera. Cuando conoció a mi padre, vio estabilidad financiera y que esperaba que sus hijos cambiaran. Eventualmente, sin embargo, persistieron en su estilo de vida imprudente, acumulando más deudas. Confesó que sabía de todo, pero nunca imaginó que terminarían sin nada. Discutieron aún más y Kayla confesó que ahora que mi padre no tenía nada que ofrecer, había estado pensando en dejarlo. Empacó sus cosas y se fue. Mi padre casi lloraba mientras contaba el incidente. Aunque sentí simpatía por él, no pude dejar de reflexionar sobre cómo había acabado su propia tumba al confiar en una mujer en lugar de en mí. Si tan solo me hubiera escuchado, aún tendría su mansión y negocios familiares. Mi padre comenzó a disculparse profusamente. Alegremente le pidió perdón a mi madre, reconociendo el dolor que le había causado. Admitió que nunca debería haberla dejado ir. Volviéndose hacia mí, me preguntó si podía encontrar en mi corazón perdonarlo. Permanecimos en silencio y mi padre expresó su compromiso de pasar el resto de su vida tratando de enmendarlas cosas conmigo. Kayla y mi padre están a la espera de discusiones con sus abogados para presentar el divorcio. Espero que mi padre tome medidas legales contra ella y sus hijos por todo lo que ha perdido. Es probable que sea una batalla legal difícil, ya que podrían no admitir fácilmente sus errores. Sin embargo, con las pruebas que le proporcione y la información que mi padre recopilará de sus operaciones comerciales sobre el mal manejo de los fondos de la empresa, podría tenerlo suficiente para responsabilizar los os. Queda por ver qué sucede con su divorcio. Por ahora espero que aprenda a vivir con sus errores cada día y se dé cuenta de lo que perdió al dejarnos a mi madre y a mí. En el futuro espero que reflexione sobre sus errores y se convierta en un hombre mejor con el tiempo. En cuanto a mí, mantendré la cabeza en alto, intentaré ser la mejor versión de mí mismo, tal como mi madre me enseñó a ser.